Querido Padre que estás en los cielos, vamos a iniciar esta clase, Señor. Es una clase bíblica, es decir, vamos a estudiar tu palabra. Y queremos, Señor, que tú puedas darnos sabiduría, que tú puedas abrir nuestro entendimiento y también, Señor, darnos humildad para recibir tu palabra. Por favor, Señor, quédate en medio de nosotros, ahí donde estemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, saludamos nuevamente a cada uno de ustedes, a los que se acaban de conectar también. Un saludo especial para cada uno de ustedes y también a los que con seguridad van a mirar a través del YouTube, ¿no? Nosotros, como ya les hemos mencionado las veces anteriores, todos estos seminarios o estas clases están quedando grabadas en el YouTube. Así que ustedes pueden buscarlo allí en el enlace que siempre mandamos a través del Facebook, ¿no? Yo utilizo las redes sociales solamente para predicar, ¿sí? Eso quisiera que ustedes tengan en cuenta. Mis redes sociales son generalmente para predicar, así que ustedes pueden buscarme como Eduardo Esteban en el Facebook o en el YouTube como Ministerio Eduardo Esteban. Ahí pueden ustedes encontrar estos seminarios, ¿sí? Muy bien, y estamos cerrando prácticamente la doctrina de Dios, ¿ya? Estamos cerrando la doctrina de Dios. Hemos tratado ya en la primera lección, que vuelvo a repetir, está en el canal, la primera lección, la Biblia, ¿sí? ¿Podemos creer en la Biblia? Es el título, y ahí nosotros hicimos esa clase. Luego también hemos desarrollado Dios Padre, ¿no? Dios el Padre. También hemos desarrollado, también está ahí en el canal. El miércoles pasado desarrollamos Dios el Hijo. Y hoy día estamos cerrando la doctrina de Dios con el tema Dios el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar en esta noche del Espíritu Santo. Así que prepárense porque es un tema muy lindo. Quiero decirles que es uno de mis temas favoritos, ¿sí? Así que quiero que se preparen ahí y tomen mucha atención. Discúlpeme que hoy día, mejor dicho, desde ayer estoy con un problema de la voz, pero eso no nos va a impedir que ustedes puedan entender. La pregunta con la cual yo quiero iniciar este tema es mencionando o preguntando ¿quién es el Espíritu Santo? Fíjese, la pregunta, no estoy diciendo qué es el Espíritu Santo. Estoy preguntando intencionalmente quién es el Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos va a mostrar en esta noche quién es el Espíritu Santo. Nos va a mostrar. Así que vamos a ver ciertas características con la Biblia de quién es el Espíritu Santo, esta tercera persona de la deidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a las respuestas. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver, como ustedes ya saben, los textos ahí están. Hay muchos textos más, por cierto, que quisiera que ustedes siempre lo recuerden. Hay muchos textos más, porque por más que este sea una clase bíblica avanzada, eh, tratamos de sacar los textos más convenientes, pero hay muchos más, ¿no? Porque en una horita o menos de una hora que hacemos esta clase no nos lograría traer a colación, incluso leer todos los textos, incluso hay algunos versículos que ni siquiera vamos a poderlos leer. Pero vamos a leer por lo menos los más importantes o los que dan una mejor claridad a las características del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y lo vamos a ver con Hechos capítulo 15, versículo 28, para que nos enseñe la Biblia por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona. Dicho sea de paso, hay muchas personas o creyentes de denominaciones religiosas a las cuales ellos participan
que ellos piensan que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza, es un espíritu, y a veces no identifican bien qué cosa es un espíritu, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver con la Biblia características fundamentales. Vamos a ver, la primera es que es una persona, y vamos a ir a Hechos capítulo 15, versículo 28, y vamos a leer ahí, Hechos capítulo 15, versículo 28. Y dice aquí: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjense, dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que le puede parecer algo a alguien que no piensa? ¿A una fuerza? ¿A un poder? No, ¿verdad? Para que le parezca bien a alguien, esa persona, ese ser tiene que tener la capacidad de pensar, de decidir. O sea, es una persona. Tiene personalidad. Muy bien, vamos a otro texto, Lucas 12:12. Lucas 12:12 nos va a enseñar otra característica más para darnos a entender que el Espíritu Santo es una persona. Lucas 12:12. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará. Un poder puede enseñar, una fuerza puede enseñar. Entonces ahí vamos ya dándonos cuenta, ¿no? Claramente que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene personalidad. Dice, no se enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así como tú enseñas a tu hijo o como un profesor enseña a sus alumnos, es una persona, tiene personalidad, ¿no? Muy bien, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, para cerrar esto, ¿sí? Romanos, capítulo 8, versículo 26. Muy bien. Y dice ahí la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por una fuerza, no puede interceder. Estoy repitiendo varias veces esto de fuerza, de poder, porque ese es el pensamiento que mayormente se tiene acerca del Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. La Biblia nos está diciendo que es un ser, una persona, tiene personalidad. Y aquí encontramos, dice que intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, la primera característica bíblica es que el Espíritu Santo es una persona. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que es parte de la deidad. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lo vamos a ver ahora en la Biblia. Y hay muchos más pasajes que no nos va a dar el tiempo tal vez de leerlos todos, pero vamos a ver. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Este es categórico. Es categórica esta cita, ya bíblica. Vamos a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Aquí hay una historia de Ananías y Zafira. Y bueno, para resumir la historia, ellos habían robado, habían engañado, ¿verdad? Tomaron algo que le correspondía dar. O sea, ellos habían hecho un pacto, habían hecho una promesa, pero dijeron, no, creo que nuestra promesa es mucha, así que mejor nos guardamos un poco. Y como los demás no sabían cuánto era, entonces ellos lo guardaron. Y fíjense ahora el versículo 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ah, le mintió al Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir leyendo para identificar dónde está que es Dios. Vamos a ver. Dice que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres.
Ahora bien, lean esta parte. No has mentido a los hombres, sino, ¿a quién dice? A Dios. Clarísimo. Tal vez ese versículo ya nos cerraría a nosotros esta parte de que el Espíritu Santo es Dios. Porque el versículo 3 dice, mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice, has mentido a Dios. O sea, está identificando que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a San Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. San Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sabe quién está hablando eso? El mismo Señor Jesucristo. Imagínate, la autoridad pues del Espíritu Santo es una autoridad divina. Y lo que estaba haciendo Jesús como hombre era que ellos identifiquen que el Espíritu Santo era Dios, es Dios y será Dios por los siglos de los siglos, porque Él es parte de la divinidad, de la deidad. Muy bien. A ver, vamos a utilizar ya Mateo 28, 19, ¿ya? Para cerrar. Ahí ustedes tienen más versículos que identifican que el Espíritu Santo es Dios. Solo que el tiempo no nos va a alcanzar. Y yo sé que ya en un momento vas a querer irte a la camita ya, a dormir, a descansar, ¿no? San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que los pone en el mismo nivel. O sea, van a predicar y van a bautizar en el nombre de Dios, en otras palabras, hermano, hermana, amigo, amiga, en el nombre de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, una característica más del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a ver que también se le atribuyen a él nombres divinos. Vamos a San Mateo, capítulo 1, versículo 23. San Mateo, capítulo 1, versículo 23, y dice así, y he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué estoy tocando este pasaje? ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Y cuando dice acá, llamará su nombre de Manuel, traducido es Dios con nosotros. O sea, ¿quién podría haber puesto en ese vientre, quién habría tenido la capacidad de poner en ese vientre al Hijo de Dios? Solamente otro de igual naturaleza, ¿no? La naturaleza de Dios. Entonces ahí encontramos en relación al nombre Manuel, Dios con nosotros. ¿Y quién lo hizo concebir? El Espíritu Santo. San Marcos capítulo 1, versículo 1. San Marcos 1.1. Principio del Evangelio de Jesucristo, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo, dice, ¿de qué? Hijo de Dios, dice, ¿no? Entonces, ahí encontramos también una relación, manifestación de Dios
con Cristo, ¿no? Y como hemos visto en la relación con la concepción del Espíritu Santo, entonces nosotros encontramos allí que, como vamos a verlo más adelante, la relación que tiene Jesús con el Espíritu Santo va a ser, o mejor dicho, la naturaleza de ambos son las mismas, ¿no? Por eso es que más adelante vamos a ver que él mandó a un consolador, a otro igual a él, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar, vamos a ver allí otra característica más, el testimonio personal, dice. San Juan capítulo 8, versículo 58. San Juan 8, versículo 58. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. ¿Sí? San Juan 8, 58. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice, yo soy, le dice, ¿no? Antes que Abraham fuese, le dice, yo soy. Eh, Así como Jesucristo fue concebido, nuevamente volvemos a eso, por el Espíritu Santo, obviamente tuvo que ser alguien que lo conciba y desde antes, ¿no? Es decir, que tenga la misma relación o la misma naturaleza eterna de Dios el Hijo, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos nosotros identificado algunas cosas relacionadas al Espíritu Santo, algunas características del Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayudan a entender que Él es una persona y que Él es sobre todo Dios. Muy bien, vamos a avanzar ahora y vamos a ver ya otra parte de nuestro estudio de esta noche. Y vamos ahora a ver que a Él también se le adora, ¿no? A Él también se le adora. Filipenses 2, 10 y 11, ¿no? Muy bien, vamos a ver la misión del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver la misión ahora del Espíritu Santo, porque esta es la parte más importante de nuestro tema de esta noche. Es la misión del Espíritu Santo, lo más importante de nuestro estudio. Y lo van a ver ustedes ahora, porque identificarlo está muy bueno, pero saber qué es lo que hace, eso es mucho más importante todavía. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la misión. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús, antes de su muerte, Él dijo, ¿no?, que iba a morir y los discípulos obviamente pues se preocuparon, ¿no?, se asustaron. ¿Por qué? Porque ellos pues también lo querían, ¿no? Ya habían estado con Él bastante tiempo y les había dado seguridad el estar con Jesús, ¿no? Y es en ese contexto en el cual Jesús les dice acerca del Espíritu Santo a ellos, ¿no? O sea, es Jesucristo hablando sobre el Espíritu Santo. Así que miren, vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículo 18, ¿ya? San Juan capítulo 14, versículo 18. Y dice acá, no los dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Fíjate, por eso es que estamos identificando algunos versículos relacionados con Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora fíjense lo que va a decir, vendré a vosotros, dice, ¿no? Y aquí en el versículo 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté para siempre con vosotros. Ahora, Él dijo, vendré a vosotros y yo enviaré otro consolador. O sea, lo que está queriendo decir el Señor Jesús, nuevamente repetimos, es que de la misma naturaleza va a venir alguien. O sea, Dios va a estar con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no?
Muy bien. Entonces, la misión del Espíritu Santo es importantísima y lo que he mencionado en estos momentos vamos a ampliarlo un poco más a continuación. Muy bien, los textos claves que nosotros tenemos están aquí, ¿no? Textos claves que acabamos de leer, por ejemplo, la promesa, versículo 16 de San Juan 14, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, ¿no? La promesa, Dios prometió al Espíritu Santo. Perdón. Entonces encontramos ahí, hay una promesa. Ahora, esa promesa, versículo 1 del capítulo, perdón, Hechos 1, versículo 4, vamos a leer cómo se cumple esa promesa. Hechos 1, 4. ¿No? Dice acá, Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, aquí les está diciendo lo que en San Juan 14 les había mencionado. O sea, Hechos habla de San Juan capítulo 14. ¿Verdad? Entonces hay una promesa y no se vayan, esperen. La promesa del Padre, les dice así, ¿no? Así como el Hijo procede del Padre, también el Espíritu Santo procede del Padre. Muy bien, entonces encontramos ahí la promesa. La misión de el Espíritu Santo entonces fue venir primero aquí, cumplir la promesa que hizo Jesús. Ahora vamos a ver en el contexto de la misión del Espíritu Santo también. Y esto creo que es una de las cosas que es muy relevante mencionarlo porque es lo que más necesita este mundo. ¿Qué cosa? Convencer de pecado, justicia y juicio. Vamos a San Juan, capítulo 16, versículo 8, 16 y 19. San Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, son capítulos que hablan mucho del Espíritu Santo y sobre todo de la misión del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 16, versículo 8. Miren lo que dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, vamos a leerlo hasta el 10, ¿ya? Y hasta el 11. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjense, mira, dice aquí, convencerá al mundo de pecado, dice. Ahora, ¿por qué dice convencerá al mundo de pecado? Porque el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo silencioso, pero ¿a través de qué? A través de pensamientos que se dan según el estudio de la Biblia. O sea, el Espíritu Santo trata de tomar la verdad de la palabra a través de la predicación del Evangelio. Por eso que es muy importante la predicación del Evangelio. Porque cualquier palabra que escuchen las personas, que venga de la Biblia obviamente, que esté bien interpretada, cualquier palabra el Espíritu Santo la toma para ir convenciendo a la persona de pecado. Por eso que cuando las personas reciben estudios bíblicos, dicen, oh, yo no sabía esto. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar y esas personas que realmente abrieron su corazón de verdad, esas personas al recibir la palabra comienzan a decir, no, es la voluntad de Dios. Tengo que ponerla en práctica, tengo que obedecer a Dios, porque ya dejaron que el Espíritu Santo les convenza de pecado. Es decir, abrieron su corazón. Y en esta noche hay alguno aquí, probablemente, que esté escuchando cosas que nunca antes había escuchado. Y yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón a través de pensamientos, está tocando tu mente, de lo que tú estás recibiendo, lo que tú estás estudiando. Pero hay algunos que lo rechazan también, como algunos curiosos que entraron hace un momento, ustedes se dieron cuenta y luego salieron. ¿Por qué razón? Porque algunos no quieren oír la voz y el Espíritu Santo no puede hacer con ellos un trabajo especial, no puede convencerlos de pecado, porque el Espíritu Santo no puede convencer si no hay algo de la palabra en ti, o alguna cosa,
un testimonio relacionado con la Biblia, porque no solamente vamos a decir que la palabra es esta palabra que está escrita aquí, la palabra de Dios. No, Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla también a través del testimonio de una persona. No necesitas llevar la Biblia para predicar la Biblia. Si tú te la sabes de memoria, puedes hablarla y los que están alrededor te van a escuchar y el Espíritu Santo va a utilizar su poder, no es un poder, pero tiene poder para llevarnos a través de la palabra a convencernos del mal que estamos haciendo. ¿Correcto? Muy bien, entonces nos convence de pecado. Nos convence, dice, de justicia, y cuando la Biblia habla de justicia, como está aquí en la palabra, es que Dios quiere que nosotros aceptemos la justicia de Cristo. Recuerda que tú no vas a ser salvo por lo bueno que eres o lo bueno que puedas hacer. Tú vas a ser salvo solamente por la gracia de Dios. ¿Y cómo se obtiene la gracia? Con la justicia de Cristo. Es decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios, el juez ya no me mira a mí, ahora mira a Cristo, que es mi representante. Yo soy salvo por la justicia de Cristo, por lo que hizo Jesús aquí en esta tierra. Él venció al pecado. Y si yo lo reclamo como mi sustituto, como mi abogado, entonces Él me va a salvar por su justicia, no por la mía. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y finalmente dice, de juicio, dice, ¿no? ¿Qué sería de esta vida, hermanos y amigos, sin juicio? ¿Qué sería? ¿Cómo sería por lo menos si hay juicios ahora? Se puede de alguna manera hacer justicia, ¿no? Valga la redundancia. Lamentablemente, no todos utilizan las reglas como deberían usarse, pero ¿qué sería el mundo si no hubiera justicia, por lo menos la que hay? Muy bien, entonces el juicio nos ayuda a nosotros a entender la necesidad de un abogado, nos hace sentir la necesidad de buscar un Salvador, porque por juicio nosotros ya hemos sido condenados, ¿no? Solamente por Cristo podemos llegar a ser salvos. Muy bien, terminamos ahí. Vamos ahora a la otra parte de la misión del Espíritu Santo, San Juan 3:5. Y esta es la que más me gusta. Y usted lo va a entender ahora por qué. San Juan 3:5. Dice aquí, 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora, nacer del agua y del Espíritu. Versículo, ¿qué tiene que ver con nacer de nuevo? El versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Y el Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo. ¿Sabe? Mira, una de las cosas maravillosas del Espíritu Santo es que Él tiene el poder, si nosotros creemos y nosotros somos sumisos a Él, es decir, a la palabra de Dios. Digamos, vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacerlo práctico. A mí me gusta mucho chismosear, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? A mí me gusta mucho el chisme. Cuando alguien viene con algo nuevo, uy, a ver, cuéntame. Y cuando yo sé algo, entre comillas, nuevo, yo, a ver, voy a contarlo a los que están a mi alrededor, en fin. Ya, muy bien. Hasta que un día lees tú la Biblia y encuentras que el chisme es una de las cosas más terribles que hay en la tierra. Perdóname un momentito mientras van pensando ahí, voy a tomar un poquito de agua. Ya, entonces volvemos ahora. Y entonces tú
Encuentras en la Biblia que el chisme es malo, que es pecado, ¿ya? Y encuentras otra cosa más. Ezequiel 28 dice que Satanás se perdió por chismoso, por comenzar a hablar de Dios, hablar mal de Dios, chismosear con los demás que estaban en el cielo. Entonces tú encuentras eso en la Biblia. Y ahora, pero a ti te gusta el chisme. ¿Ahora qué haces? Lo único que tienes que hacer tú es decidir. Decidir hacer lo que el Señor te dice en su palabra. Entonces, en ese momento, cuando tú decides, cuando tú te das cuenta y te convenció de pecado el Espíritu Santo primero al leer la Biblia, dices, no, ya nunca más quiero ser chismoso. No quiero volver a participar del chisme. Entonces, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Mira que tu corazón está abierto y entonces el Espíritu Santo comienza a poner poder en ti. Te comienza a dar poder, poder para no chismosear. Qué maravilla es esto, de verdad. Porque eso yo lo he experimentado en mi vida con otras cosas más que he querido cambiar. Y yo soy seguro que en esta noche hay algunos aquí que hay cosas que no les gusta hacer, pero lo hacen. O hay algunos que hay cosas que les gusta hacer y por eso lo hacen. Pero al estudiar la Biblia tú te das cuenta que hay cosas que el Señor no las ha hecho para ti, no te va a hacer feliz. Y dicho sea de paso, la obediencia es la mejor forma de ser feliz, la obediencia a Dios, a su palabra. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y te hace nacer de nuevo, o sea, te hace una nueva persona. Y yo he utilizado solo el chisme, pero yo puedo contarte testimonios, queridos amigos, amigas que están aquí en esta noche, personas que eran ladrones, ya no roban más. He conocido personas que eran adúlteras y ya no son más adúlteras, ni siquiera en pensamiento. He conocido personas que eran ebrias, alcohólicas y ya no son más alcohólicas. Porque el Espíritu Santo les dio poder, porque tomaron la decisión, reconocieron su error y el Espíritu Santo los cambió. Nos hace nacer de nuevo. Él hace ese milagro, tiene poder para hacerlo. Por eso aquí dice nacer de nuevo. Es una nueva criatura, una nueva persona. Pastor, ¿y usted cree que puede cambiarle a mi esposo, que es demasiado renegón? De repente está preguntando una señora aquí. Por supuesto que puede hacerlo. Por supuesto. Y Dios quiere utilizarte a ti como instrumento para que con amor tú puedas llevarle el buen testimonio a Él y el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo. San Juan 16:13 dice aquí, vamos a volver a este capítulo importante. Recuerden, ¿usted quiere saber la misión del Espíritu Santo? 14, 15 y 16 de San Juan. 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo guiará a toda la verdad. Y si usted busca en la Biblia, va a encontrar que Jesús es la verdad, que la palabra es la verdad. Y la verdad nos hace libres, como dijo San Juan 8:32, el Señor Jesucristo. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ahora dice aquí, el Espíritu Santo guiará a la verdad. Entonces, no hay poder del Espíritu Santo cuando no se estudia la Biblia. El Espíritu Santo nos va a hablar de la Biblia. Por eso es que, como te dije al inicio de esta clase, si tú estás creyendo algo que no está en la Biblia, entonces no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a tener poder para hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás tú teniendo la verdad. La Biblia es la verdad y el Espíritu Santo utilizará la Biblia para llevarte mejor dicho, para enseñarte el camino de la salvación. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad y la Biblia dice que Cristo es la verdad, nos lleva a Cristo. Muy bien, no nos da mucho tiempo más, no nos dé el tiempo para seguir hablando más. Guía a la iglesia, Hechos 13, del 1 al 4.
Fíjense lo que dice. Vamos a Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, etcétera, varios ahí. Versículo 2, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo otra vez, persona, Dios, una fuerza no puede decirles. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a... Fíjate, el Espíritu Santo guía a la iglesia. A través de la Biblia hoy día sigue guiando el Espíritu Santo. Por eso que cualquier decisión que se tome en la iglesia tiene que ser de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque el Espíritu Santo guía a través de la Biblia. Entonces guía a la Biblia. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, para vernos que el Espíritu Santo también equipa. ¿Y cómo la equipa la iglesia? Vamos a ver. 1 Corintios 12, 7 al 11. Dice aquí, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora fíjense bien, cómo equipa. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro dice profecía, a otro discernimiento espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, y este versículo es clave, queridos, este versículo es importantísimo. Dice aquí que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Queridos, esto es importantísimo que tú recuerdes en esta noche. El don de lenguas, el don de profecía, todo es como el Espíritu Santo quiere. Es decir, el Espíritu Santo ve una necesidad, Él da el don allí. No es que yo quiero ese don. Bueno, por lo menos puedo querer, pero otra cosa es que lo tenga. Yo voy a tener lo que el Espíritu Santo quiere, porque Él sabe cómo voy a utilizar mejor esto. Hay algunos que quieren ser predicadores y quieren y eso, y el Espíritu Santo no les dio el don de ser predicadores. Pero el Espíritu Santo les dio el don de la dadivosidad, de compartir con los necesitados. Solo que no quieren, ellos quieren ser predicadores y no comparten, no, pero el don para ellos es ese. Entonces, Dios nos da a nosotros como Él quiere. Hay denominaciones religiosas que dicen que una manifestación del Espíritu Santo es el don de lenguas. Y entonces tú hablas en lenguas, dice, pero nadie te entiende. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. Y además de eso, no es que yo quiero tener el don, no, el don no es para todo, el don es según la necesidad de la iglesia o del evangelio o de la obra de Dios. Entonces el Espíritu Santo capacita, en este lado necesito este tipo de dones, en este lado necesito este tipo de dones. Cuando los discípulos, por ejemplo, hablando sobre el don de lenguas, cuando los discípulos estaban ahí en el aposento alto y el Espíritu Santo vino, dice, como lengua de fuego, dice, ellos comenzaron a hablar en distintas lenguas. Y dice que los que habían venido de otros países, de otras naciones, decían, oye, los estamos entendiendo. ¿Se te han dado cuenta? O sea, estaban hablando en las lenguas de esas personas. Entonces, ¿por qué les dio el don de lenguas allí? Para que prediquen. Imagínate cuánto tiempo les hubiera costado aprender un idioma nuevo. Entonces, el Espíritu Santo, en otras palabras, les dio un idioma nuevo en sus mentes.
Y Dios, según la necesidad, puede hacerlo. Hoy en día hay misioneros que quieren irse a predicar en otro lugar, quieren hacer la obra de Dios. Y si el Espíritu quiere, les hace aprender rápidamente un don. ¿Correcto? Les hace aprender un idioma. Y finalmente, Tito 3, 5 al 6, para ir cerrando, el Espíritu Santo participa de la santificación. Vamos a Tito. Tito es un libro muy pequeño que tiene un mensaje muy grande. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, lo que hablábamos hace un momento, somos salvos por gracia, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. Fíjense la idea maravillosa que nos está dando aquí Tito. Nosotros hemos sido salvos no por obra de justicia, sino por la gracia de Dios, por la misericordia. Pero dice que somos lavados y regenerados, santificados por la renovación en el Espíritu, el cual él derramó. O sea, por eso que algunos dicen, no, ya no tienes que obedecer la ley. No, falso. No, somos salvos por gracia, no por obedecer la ley. Por supuesto, eso es correcto, 100% correcto. Pero eso no quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ser salvo por gracia no quiere decir que yo no debo guardar la ley. No, soy salvo por gracia para guardar la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es que yo guarde la ley. Porque eso es un ejemplo de que yo he sido salvado por la gracia, no por mi justicia, por la justicia de Cristo, para ser como Cristo o para morir en el intento. Entonces, ese es el proceso de la salvación. Muy bien, finalizamos con una historia que es una de mis favoritas, que quisiera compartir contigo, y esta historia está en San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 33. Yo siempre digo, voy a tratar de terminar en 40 minutos, pero es difícil. Hay mucho para hablar. Fíjate, te das cuenta. Imagínate si te pusiera más textos, más temas aquí. La estudia de la Biblia toma tiempo, querido amigo, amiga. Toma tiempo. Pero cuando tú vas con el corazón abierto y con disposición, tú sales reconfortado, sales feliz. Quedas feliz. Quedas con la seguridad de que estuviste con Dios. San Lucas capítulo 24. Y dice versículo 13 al 33. Yo no voy a leerlo, yo te estoy poniendo allí, pero sí voy a leer un versículo, pero voy a llegar al final. Dice aquí que habían unos hombres, comienza diciendo el versículo 13, que estaban camino a Emaús. Y ellos iban tristes. Voy a contar la historia nada más, escúchame, anótalo ahí, tú podrás leerlo tal vez más tarde o en otro momento. Pero dice que ellos iban conversando. ¿De qué iban conversando? ¿Y de qué iban tristes? ¿Por qué iban tristes? Porque había muerto Jesús. Y ellos iban conversando, angustiados de eso, y en eso se aparece Jesús. Sus ojos, dice, estaban velados, dice la Biblia. Dios había hecho que no se den cuenta que era Jesús para enseñarnos una lección grande a nosotros. En la tristeza, a veces nosotros velamos nuestros ojos de que Dios está ahí con nosotros. Y a veces es el mismo Dios que lo hace para darnos una gran lección. Y entonces encontramos aquí que Jesús estaba caminando con ellos y le pregunta, y él le responde, dice, ¿tú eres el único que no sabes? Mira, Jesús Nazareno fue un varón profeta, poderoso en obra, en palabra, pero mira, él le han entregado a los principales sacerdotes y ha muerto. Y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir, porque ellos esperaban un líder político, ¿no?
Como hoy día, hermanos, amigos. Yo quiero decirte en esta noche, aprovechar en este momento, que tu gobernante sea Cristo, amigo, amiga. De verdad, Él nunca te va a fallar. A veces elegimos, ¿no? Yo estaba viendo conversación de algunos ahí por ahí. ¿Y ahora por quién vamos a votar? ¿Por quién vamos a votar? Primero, preocúpate por estar con Dios. Él nunca te va a fallar. Y Él, si Él es tu gobernante, querido o querida, Él va a darte seguridad en el marco de la seguridad que en este mundo se necesita. Y dice aquí que esperaban el que iba a redimir, o sea, un libertador, un gobernante. No, como ellos querían, un político. No, Jesús no es un político. Jesús es Dios y sus objetivos son mucho más elevados que un político. Es hacer una nación para que nunca más sea derrocada. Si tú eliges a Dios como tu gobernante, Él va a hacer de tu vida una vida con un futuro exitoso. No hay futuro incierto para un hijo de Dios. No, tu futuro está asegurado. Y entonces dice, no, no has escuchado. ¿Y sabes qué hace el Señor Jesús? Ahora sí quiero que leas algunos versículos. El versículo 25 dice, entonces Él les dijo, qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y le dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, es decir, desde los primeros libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, lo que hablaban de Jesús, hasta que llegaron a una casa. Y en esa casa, dices que comenzaron a comer y en ese momento se les abrieron los ojos a ellos y Jesús desapareció de la vista de ellos. Y ahora fíjate bien lo que dice el versículo 32 y 33. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Nos ardía. ¿Sabes quién hacía arder eso? Era la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le da poder a la palabra. Es el Espíritu Santo que hace viva la palabra en la vida de aquel que cree en la palabra, que tiene la intención, que enternece su corazón, que tiene disposición para la Biblia. Oh, mis queridos amigos que están aquí en este momento, aquí en esta clase bíblica, yo quiero terminar haciéndote un llamado. Tú quieres mantener viva la esperanza. Tú quieres mantener vivo ese espíritu allí de ánimo en medio de las circunstancias de la vida, en medio de este caos que estamos viviendo. Pues dile a Dios, envía a tu Espíritu Santo. Quiero a tu Espíritu Santo. Quiero estar con el Espíritu Santo. Y vas a ver que cuando suceda eso, cuando el Espíritu Santo vea en tu corazón que tú tienes ese deseo, entonces el Espíritu Santo hará milagros, maravillas en tu vida. Y fíjate, termina diciendo el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron. ¿Y para qué volvieron? Para hablar de Jesús. Esa es otra evidencia de que el Espíritu Santo está conmigo. Y comienzo a proclamar a otros la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Ese es el estudio del Espíritu Santo. Y que deseo de todo corazón que tú puedas grabarlo en tu mente y que puedas tú buscarlo como nunca antes lo has buscado en tu vida. ¿Cuántos en esta noche quisieran tomar esa decisión? Toma tu decisión ahí donde estás.